Tierra Nueva, buenas tardes. Nuevamente congregados en torno al Señor, en familia, como el Señor quiere, para que Él riegue su bendición y su espíritu en todos nosotros. Les enviamos un saludo ahorita en este comienzo de mes. Este va a ser un mes que aún a pesar de todo lo que estamos viendo, va a ser de grande bendición para Amén. todos nosotros. Saludamos, ya sé que hay muchas personas conectadas, aún antes de que empezara la transmisión. Les bendecimos, les amamos y ahora preparemos nuestro corazón para alabar al Señor. Sabemos que la adoración trae la gloria de Dios y la gloria de Dios trae cambios. Porque me amó primero a mí, yo le... Buenas tardes, ¿cómo están, familia Tierra Nueva? Dios les bendiga. Hoy es un sábado diferente. Si lo crees, di amén. Hoy el Espíritu Santo va a hacer algo, porque Él está buscando adoradores. Así que dile, yo presente aquí, Dios, yo quiero alabar tu nombre. Dice, alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga. Tierra Nueva, a ti te bendiga. Amén. Él habita en medio de la alabanza, Él está en todo tiempo. Así que ven, acompáñanos, todos juntos, en armonía, alabando el nombre del Señor. Amén. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Vamos, con tus palmas. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios es bueno, amén, para siempre. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levantan. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré.
Eso. Dios en todo tiempo. Dile. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Amén. Amén. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Y este es el momento para que tú le digas a tu alma, alma mía, alaba al Señor. Y ese es uno de los sacrificios de alabanza. Es un acto de obediencia. Dios ama, Dios bendice. Amén. Así que vamos a decirle, alma mía, alaba a Dios. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Tiemblan a su voz y tiemblan a su voz. Dile cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Se dirá cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Tú eres grande. Tu amor es eterno. Tu amor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que, alma mía, alaba a Dios. Dile cuán grande, cuán grande. ¡Cuán grande eres tú, Dios! Cuán grande es Dios,
es grande. Dice la palabra, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Tratemos de acordarnos todas esas grandezas, esas maravillas que Dios ha hecho a nuestro favor y las que todavía va a hacer por nosotros. Dios es grande y nosotros somos responsables de mostrar esa grandeza al mundo. Somos sal y luz. Bendiciones, Tierra Nueva. Cuán grande es nuestro Dios. Y Dios desea bendecirnos a todos. Y queremos ahora dar una bendición sobre tu vida por ser fiel con Dios. Agradecemos a todo dador alegre. Queremos bendecirte con base en la palabra y quiero bendecirte con Deuteronomio 28. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que Él nos prescribió a través de esta palabra, entonces todas las bendiciones te alcanzarán. Así que te bendecimos y declaramos esto, que han venido sobre ti bendición en la ciudad, bendición en el campo, bendición en tus hijos, en tu familia, bendición en el lugar de trabajo, en el fruto de todo lo que tú haces, en tu alacena, en tu hogar, en tu entrar y en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti, dice la palabra, por un camino, aun cuando salgan en contra tuyo, por 7 caminos tendrán que huir delante de ti. Y Él enviará su bendición, la envía sobre tu trabajo y sobre todo lugar en donde tú pones tu mano. Y Él te bendice como cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo si escuchas y obedeces la voz de Dios. Y eso es lo que tú has hecho, así que te bendecimos y te damos las gracias por sembrar en esta tierra nueva. Dios te bendiga. Amada Iglesia Tierra Nueva, buenas tardes. Otra vez reunidos en torno al Señor para escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos, porque hoy el Señor nos va a hablar. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos y el Señor nos dice en 2 de Timoteos 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la palabra que vas a llevar a nuestros corazones. Gracias porque tú quieres obrar en nosotros, quieres comunicarte con nosotros. Que seas tú vigilante, que seas tú alrededor nuestro, para que esa palabra llegue perfecta, diáfana y cristalina a los corazones de tus hijos en Tierra Nueva. Amén y amén. Bienvenidos, qué rico. Vamos a recibir al Espíritu Santo de Dios con un fuerte aplauso, porque así como decíamos y cantábamos hace un momento, Dios es grande. ¡Cuán grande es Dios! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Dios! Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Él es grande y está aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un espíritu que nos atormenta a muchos, en muchas oportunidades, en muchas ocasiones, que es el espíritu de temor, de miedo. Por eso Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de miedo o espíritu de temor. El espíritu que tenemos tú y yo es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mira, aquí la definición de miedo que tengo es que es una actitud de ansiedad o angustia. Yo no sé si tú has estado ansioso y angustiado alguna vez, pero ¿por qué?
causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Es una preocupación. El miedo es una actitud de ansiedad o angustia causada por una preocupación. O sea, es que nos está sucediendo antes de que las cosas ocurran, nos las estamos inventando. Y esa amenaza de la cual nos estamos preocupando desde antes, atenta contra nosotros, contra nuestro futuro. Muchas veces contra nuestra familia, contra nuestras finanzas, contra nuestra esposa, nuestro esposo, contra nuestros hijos, contra nuestra iglesia, contra nuestro ministerio. Y entonces estamos preocupados de que algo va a pasar y no nos deja tranquilos, no nos deja vivir en paz. Yo no sé si tú has tenido miedo en alguna oportunidad o has vivido el miedo o lo estás viviendo en este momento, pero hoy el Señor te va a decir cómo salir del miedo, cómo salir de ese espíritu inmundo del miedo. En el espíritu del miedo hay una gravedad especial, porque ese espíritu de miedo abre las puertas a espíritus mayores y más poderosos que el mismo miedo, que son el espíritu de la enfermedad y de la muerte. Primero te acecha el miedo, el temor, esa zozobra, eso que tú no sabes, no puedes estar tranquilo en ningún momento, no duermes, te despiertas a mitad de la noche, estás pensando en otra cosa, estás de mal genio, estás intranquila, irascible por cualquier cosa, porque estás pendiente de que algo puede suceder debido a algo que pasó antes, ya lo vamos a ver. Y ese espíritu de miedo que no te deja en paz abre las puertas para el espíritu de enfermedad y de muerte. De muerte no necesariamente muerte física, aunque también podemos llegar allí, pero puede ser la muerte del propósito de tu vida. Ese espíritu mata tu propósito, mata tu destino, mata el plan que Dios tiene para tu vida y tu camino. Puede ser un espíritu que mata tus proyectos, que mata tus ilusiones, que mata tu relación con Dios. Eso puede ser, y ese espíritu nos acecha, pero la puerta de entrada, él manda primero al espíritu de temor y de miedo. Vaya usted primero y prepáreme el camino, y luego llega el espíritu de enfermedad, lógicamente produciendo enfermedad y de muerte. Y esa enfermedad puede llegar a la muerte física también, pero básicamente está matando todo el propósito que Dios ha puesto para tu vida. Por eso tenemos que atacar, antes de tener la necesidad de atacar el espíritu de muerte y el espíritu de enfermedad, debemos prevenir y empezar a atacar el espíritu de miedo desde el momento en que lo empezamos a sentir. Porque no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Repítelo tú, repítelo, díselo al que está a tu lado. No nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora tú repíteselo al del otro lado. Eso, díselo, porque no nos dio Dios espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía. El Espíritu Santo de Dios vive en ti y vive en mí. Y el espíritu de cobardía está afuera. Y dile así: fuera espíritu de cobardía, porque en mí vive el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Él es gigantesco, poderoso. Mire, ese espíritu de muerte puede matar tu matrimonio, tu empresa, puede matar tus relaciones. Es peligrosísimo. Por lo tanto, debemos empezar por conocer qué es lo que hace el espíritu de miedo y de temor en nuestras vidas. No debemos menospreciar ese espíritu. No podemos decir
eso me pasa, mañana estoy bien, y ponerle pañitos de agua tibia, no. Hay que enfrentarlo de frente, enfrentarlo. Eso sonó redundante y es redundante, excúsenme, pero hay que enfrentarlo y confrontarlo, decirle: no, Señor, usted no vive en mí, es Cristo quien vive en mí, es el Espíritu de Dios quien vive en mí. Necesitamos desterrarlo de nuestra vida de inmediato. Se va. Y cada vez que llega un pensamiento de temor a tu mente, inmediatamente tienes que llevarlo a la cruz. Inmediatamente. Decirle: no, Señor, no darle tiempo a que haga nido en tu cabeza. Ese es un dardo de fuego del enemigo. Manda dardos recordándote cosas, acusándote. Y eso forma un nido dentro de ti, se afianza y le abre las puertas al espíritu de enfermedad y espíritu de muerte. Ese viene entonces precedido también el espíritu de temor, también a su vez, como les decía, viene precedido de 2 o de 3 espíritus que empiezan a molestarte, a inquietarte, a quitarte la paz. Y no estoy hablando sino de los espíritus de acusación y de persecución. Acusación y persecución. Porque así como el Señor vino y con su muerte y resurrección nos dio su gracia, perdón, vida eterna, prosperidad, libertad, liberación, etc., hay algo que sigue vigente el día de hoy, y es eso: la acusación y la persecución. El enemigo está pendiente para acusarte y para presionarte, para acosarte. Ese es un acoso espiritual el que hace el enemigo con nosotros. Y empieza a acusarte de cosas que posiblemente hiciste hace mucho tiempo, de las cuales ya ni te acuerdas porque Dios te perdonó. Y empieza a instigarte y empieza a no dejarte caminar. Entonces fíjese que es una secuencia. Lo primero que empiezas a sentir es una acusación y una persecución espiritual. Luego de que ya preparan el camino, llega ya el espíritu de temor y de miedo. Y luego del espíritu de temor y de miedo entra un espíritu de enfermedad y de muerte. Es una secuencia que debemos parar a tiempo, y a veces hasta nos acostumbramos a tenerla. Es como un dolor crónico, y entonces me duele la rodilla y yo: eso ya lo tengo hace 20 años, ese ya es un dolor crónico, y nos acostumbramos a vivir con ese dolor. A veces nos acostumbramos a vivir en una situación permanente de acoso espiritual, en una situación permanente de acusación por algo que hiciste, por algo que pasó, por algo que no hiciste, y de persecución. Como vemos, estoy hablando de espíritus, porque lo más importante es lo espiritual, porque realmente es lo que existe en nuestra vida. Somos seres espirituales. Dios es espíritu y es verdad. El reino de los cielos es espiritual y nosotros somos espíritu. Por eso todo es espiritual. Habrá quien diga: pero pastor, usted sí ve espíritus por todos lados, ¿no? Y demonios por todos lados. Pero fíjese lo que dice la palabra en Efesios. Vamos, acompáñenme a Efesios 6, 12, donde dice, Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo, no la carne, no la persona, no las gentes, es el espíritu que las domina. Entonces sí, todo es espiritual. Pastor, pero usted ve demonios. Sí, porque todo es espiritual. Recordemos que cuando Satanás pecó y cayó, Satanás cayó con una tercera parte de los ángeles. Una tercera parte, que son miles de millones.
Esos son sus demonios, ese es su ejército. Y ese ejército tiene un enemigo, que somos tú y yo. Pero nosotros ya ganamos la batalla. Gloria a Dios, ya ganamos. Cristo la ganó por ti y por mí. Pero no menospreciemos lo espiritual. Todo lo contrario. Lo espiritual es lo realmente importante. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ahorrar en el cielo, no aquí en la tierra, porque ¿de qué nos sirve lo que tengamos? En un instante se acaba. En un instante se acaba. La batalla que tenemos que dar es importante, pero ya está ganada. Ya está ganada. Y en segunda de Timoteo, volvemos otra vez a primera de Timoteo 6, versículo 11. Primera de Timoteo 6, versículo 11 nos dice: Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ojo, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Él no dice, ármate, ve y te compras una Smith & Wesson o Smith & Wesson. Cómprate un revólver calibre 38 o una pistola 9 milímetros. No. Él dice que pelees la buena batalla de la fe. Esto es espiritual. Y de eso se trata. Por eso nos estamos congregando, para aprender a conocer al Señor, aprender a conocer su reino. Y Él y su reino son espirituales. Y nosotros también. Por eso es que yo hablo de espiritual. En 2 de Corintios el Señor nos dice que no debemos desconocer las maquinaciones del enemigo. Dice, pues no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Él está acechando, está buscando todo el tiempo como un león rugiente a quien devorar, a quien matar, robar, a quien destruir. Esa es su función, es el padre de la mentira. Él vino para eso. El enemigo es muy malo, malo. Y la batalla se la damos en el Espíritu, con nuestra fe, creyéndole al Señor, creyendo que el Padre en su infinito amor ágape envió a su Hijo, se hizo hombre, padeció y murió por ti y por mí, derramó toda su sangre en pago por nuestro pecado y nuestra injusticia, y resucitó venciendo. Él ya venció, Él venció al enemigo. No tenemos que tener temor. ¿De qué vamos a temer? ¿De qué? Si Él ya ganó por nosotros. Por eso esa batalla contra esa acusación y persecución, contra ese espíritu de miedo y de temor, ya está ganada. Y si vamos más arriba, esa batalla contra la enfermedad y la muerte ya la ganó Jesucristo por nosotros. Eso nos debe entusiasmar, pero tenemos que hacerlo una realidad. Básicamente encontramos 3 tipos de temor. Temor como consecuencia del pecado, temor a lo desconocido y temor a Dios. No vamos a alcanzar a ver las 3 en una sola predicación. Entonces vamos a tener una secuencia de 3 prédicas del temor. Hoy vamos a ver temor como consecuencia del pecado. Este temor nació desde el comienzo en la creación, cuando Adán y Eva pecaron. Si quieren, vámonos a Génesis 3:10. En Génesis 3:10 el Señor estaba buscando a Adán y a Eva después de que ellos pecaron. Y entonces no quiere decir, cuando dice la palabra que lo está buscando, que el Señor no supiera dónde estaban. Claro que el Señor sabía dónde estaban, pero entonces Adán y Eva sí estaban tratando de esconderse del que todo lo sabe, del mismo que los hizo. Imagínense ustedes.
Y dice, cuando lo estaba buscando, dice, y él respondiendo, dijo a Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Esa fue la primera vez que se escuchó la palabra miedo. Es más, fue la primera vez que se sintió el miedo, que alguien pudo sentir miedo. Fue Adán el primer hombre. Antes no, porque antes vivía según las normas del Señor, es decir, con una conexión permanente, y el Señor era el dueño de las decisiones, de lo bueno y de lo malo, el Señor. El árbol del bien y del mal no lo había probado Adán y Eva, no sabía que era bueno y que era malo, sino simplemente obedecía y vivía feliz y gozoso, porque vivía en comunión con el Señor. Cuando Eva probó el fruto prohibido del árbol prohibido y se lo dio a su esposo Adán y pecaron, en ese momento ellos empezaron a conocer qué era lo bueno y qué era lo malo, y empezaron a juzgar qué era lo bueno y qué era lo malo, y ahí dijeron, hicimos algo malo, y tuvieron miedo por primera vez. De ese momento hasta el día de hoy, el miedo se pasea por este mundo, en nuestros corazones, y se divierte ese espíritu atormentando, acusando, persiguiendo y abriéndole el camino al espíritu de muerte y al espíritu de enfermedad. Aquí ese temor que sintió Adán y que seguramente Eva lo estaba sintiendo, era parte del mismo castigo. El temor en sí es parte del castigo. Adán y Eva eran conocedores de su mala situación, de su mala actuación, de su mal proceder. Ellos sabían que habían hecho algo malo, sabían que había pecado, y el Señor había dicho, porque si comen de este árbol, seguramente de cierto morirán. Ellos sabían que les esperaba una consecuencia, y ese era el temor, la consecuencia. Hablaban de muerte, pero ellos no conocían la muerte. Eran los primeros. Entonces, el pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué querrá decir el Señor con muerte? ¿Cómo será la muerte? ¿En qué consistirá? Ese sufrimiento previo al castigo era la paga del pecado, es parte de la paga del pecado. O sea que podemos hablar que el temor que nosotros podemos sentir por algo que pasó es parte de la consecuencia de lo que nosotros hicimos. En Génesis 2:17 el Señor les había advertido y les dijo que iban a morir. Existía una expectativa importante, no sabían cómo. Recordemos entonces esta definición que habla de temor, que dice que es una ansiedad o angustia causada por una preocupación. Entonces ellos no habían muerto, no habían recibido el castigo, pero ya estaban preocupados, angustiados y ansiosos. ¿Qué pensarían Adán y Eva? No tengo idea. Ellos lo tenían todo, pero nosotros ahora tenemos a Cristo. Él ya nos perdonó, Él vino y nos limpió, y es Jesucristo el que nos da esa victoria. Solo tenemos que pelear la buena batalla de la fe. En Hechos 5, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. En Hechos 5 podemos ver una historia en donde estaban la iglesia primitiva, todos unidos en armonía, todos en una coinonía perfecta, y se ayudaban los unos a los otros. Participaban ayudando inclusive económicamente. Y yo sé que ustedes recuerdan la historia de Zafira, de Ananías y Zafira, que ellos habían vendido una propiedad y dijeron, no se preocupen que nosotros todo el dinero de esa propiedad lo traemos para el bienestar de todos. Cuando llegó Ananías y dijo cómo habían vendido la propiedad, engañó a los discípulos del Señor, a los apóstoles, y engañó a sus hermanos, diciéndole un valor mucho menor para que él se pudiera quedar con el resto. Y le dijeron, no Señor, tú no nos has engañado a nosotros, has engañado a Dios. Y en ese momento tuvieron su castigo. Ananías cayó muerto, fulminado,
en ese instante. Y después su mujer. Más tarde llegó la mujer y contó la misma historia, se pusieron de acuerdo y cayó muerta. Y tuvieron miedo, pero no tuvieron miedo ellos. Ahí la palabra en Hechos 5 dice que todo el pueblo tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de cuál iba a ser la respuesta del Señor ante el pecado. Y fueron confrontados cada uno con su propio pecado. Y tuvieron miedo, pensando, ¿y ahora a nosotros qué nos va a pasar? Porque ellos no eran perfectos, ellos tuvieron miedo. Todos habían pecado en algún momento, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos habían pecado y empezaron a tener temor, porque sabían que Dios era sí y era amén. Y lo que Él decía, para bien o para mal, siempre se cumplía. El pecado, como consecuencia, trae temor. Leyendo estos Hechos de los Apóstoles, vemos que más adelante Pablo fue llevado, iba prisionero, iban llevándolo para Roma, pero él le dijo a los soldados romanos que lo estaban azotando, le dijo, pero si yo soy romano, ¿ustedes están haciendo bien en azotarme? Y los soldados tuvieron miedo. Empezaron a sentir mucho temor porque Pablo los confrontó y ellos no podían estar castigando a un mismo romano. Y les llegaría un castigo. Habían hecho mal, les llegaría una consecuencia. Y durante ese lapso, entre el momento en que hicieron mal y la consecuencia, el miedo reina. El miedo entra a apoderarse de cada uno de nosotros. Miren, una historia que todos la hemos conocido, muy diciente de lo que es el miedo, es la historia de Job. ¿La recordamos? Vamos a Job 1.5. En Job 1.5 está... nos dice la palabra que él era un hombre perfecto. Él era un hombre muy bueno, muy piadoso, y que hubo una reunión en el cielo donde se estaban reuniendo los hijos de Dios y asistió Satanás allí. Y aquí dice en 1.5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de los hijos. Pero voy a leer desde el versículo 1 para que entremos en contexto y no nos perdamos. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el versículo 5, que fue que ya leí, dice: y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, refiriéndose a sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job vivía una vida aparentemente muy recta, perfecta. Además tenía ganado, tenía criados, tenía propiedades. Era el más rico del oriente, dice la palabra. Y miren qué pasó, que llegó en un momento determinado un criado. Bueno, antes de eso, estoy explicando porque sus hijos sí hacían fiestas bacanales
todo el tiempo se estaban reuniendo, bebiendo y comiendo, invitaban a sus hermanas y hacían las parrandas más estruendosas, y Job oraba y pedía perdón por ellos, porque temía que les llegara un castigo por su pecado. Y allí vamos, miremos en el capítulo 3, adelantamos al capítulo 3, versículo 5, versículo 25, que dice: justo la única página que se pega es la a donde uno quiere llegar, ¿cierto? A donde uno quiere llegar. Ya. Job 1, 2, 3, 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni tuve reposo, no obstante, me vino turbación. ¿Por qué? ¿Cuál era ese temor? El del pecado de sus hijos, y que todo se acabara por el pecado de sus hijos. Y sí, en cierto momento llegó uno de sus criados y le dijo: mire, todas las ovejas se murieron, todas las 3,000 ovejas, todos los camellos, todo el ganado se murió, todos los criados cayeron muertos, es más, tus 10 hijos murieron, los 7 hombres y las 3 mujeres, todos murieron. Empezaron a darle esa noticia una tras otra, todo se acabó. Y después, para completar, le cayó una enfermedad en todo su cuerpo. Dicen que todo su cuerpo era como una llaga. Y para la cereza del pastel, la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Hasta la esposa lo despreció, después de ser el más grande. Pero aquí en el 3:25 nos dice: porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, él ya tenía miedo de que le sucediera eso, y le sucedió. El temor atrae el mal. Ese espíritu deja que llegue el espíritu de enfermedad y de muerte. Primero, él tenía el espíritu de acusación y de persecución, porque seguramente no había educado bien a sus hijos, porque sus hijos se la pasaban en parrandas y en fiestas, comiendo y bebiendo, dice la palabra, comiendo y bebiendo. Y eso me recuerda en Primera de Samuel está la historia del sacerdote Elí, que tenía sus hijos, y sus hijos eran pecadores, pero Elí no supo educarlos, no supo formarlos, y los hijos hacían cosas que no se pueden ni contar, que da pena contar. El pecado de sexualidad, pecado de apostasía, pecado de todo tipo de pecado lo hacían los hijos de Elí el sacerdote, y ellos eran eran también sacerdotes, estaban llegando a heredar el ministerio de su papá, Ofni y Finés, y no, el Señor no los dejó, el Señor los mató. Y el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo qué iba a pasar con los hijos de Elí, porque el no criar bien a los hijos es nuestra responsabilidad. El criar a los hijos y el no criarlos bien es un pecado. Aquí estaba temiendo eso Job. Sus hijos hacían lo que querían, y Job oraba: Señor, protégelos, Señor, quítale su pecado, Señor, no los deje. Pero ellos seguían. No era suficiente el que orara. Él tenía que educar a sus hijos, oponerse a sus hijos. Dice la palabra aquí en Elí, estorbarlos, en Samuel, perdón, estorbar a los hijos, porque los hijos estaban haciendo bacanales, estaban pecando, y le entró el espíritu de temor. Y ese espíritu de temor que dice ahí, y el espíritu de temor en el 25, porque el temor que me espantaba, si ya lo espantaba el temor, ya había pasado la acusación y la persecución, me ha acontecido lo que yo tenía. Ese temor que tú y yo tenemos, ese miedo a algo, si no trabajamos en eso en este momento, eso a lo cual tememos puede llegar como le llegó a Job. Declaro que no, en el nombre del Señor.
pero tenemos que actuar, tenemos que obrar. Entonces, ¿cómo y cuándo será el castigo? ¿Cómo y cuándo llegará lo que tememos? Cuando nosotros pecamos, porque todos hemos pecado, el tal Satanás nos levanta lo que se conoce como un acta de decreto. Y esa acta él la exhibe en el tribunal del cielo y le dice: Padre, mira tus hijos, mira a Robert, mira a Juan, mira a María, mira a Carlota, mira tan santicos, pero mira lo que hicieron, acá está. Mi esposa dice muy folclóricamente un foto comparendo, y sí, es algo similar. Y el acusador, que es el enemigo, que el que nos acusa de día y de noche, viene a exhibir esa acta de decretos. Esa la presenta contra nosotros. Y el acusador tiene un derecho legal, porque esa acta es como una letra firmada. Cuando nosotros pecamos, así como Adán y Eva, cuando pecaron, le entregaron a Satanás el reino. Cuando nosotros pecamos, le estamos dando el poder a Satanás para que nos acuse. Satanás es el padre de la mentira acá, pero con el Señor él llega con algo legal, con un acta de decretos. Le aconteció lo que temía a Job, a Adán le aconteció lo que temía, y a ti y a mí no nos puede acontecer, porque si Cristo vino para limpiarnos, tenemos que estar con Cristo para que Satanás tenga que salir corriendo, para que no nos atemoricen más. En 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren lo que dice allí: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si buscamos primeramente el amor de Dios, no tiene por qué haber temor, porque el temor es un castigo. De por sí lleva castigo, lleva en sí castigo, lleva encerrado castigo, porque es un castigo por algo que ocurrió antes, que posiblemente ya el Señor nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado y Satanás nos lo está recordando. Entonces, hace tiempo tuvimos un mal pensamiento, una mala actuación, o dejamos de hacer algo bueno. Después recibimos al Señor, le pedimos perdón, el Señor nos perdonó, pero viene Satanás a recordarnos: ¿se acuerda lo que usted hizo? Se lo van a sacar en cara, y lo van a hacer quedar mal, y lo van a avergonzar, y empieza uno a tener miedo de algo por lo cual el Señor ya nos perdonó hace tiempo. El temor atrae los malos resultados, así como le trajo la muerte y la pérdida y la quiebra completa y total a Job. Así nos puede pasar a nosotros. Si no nos ha sucedido ya, nos podría suceder. Por eso el Señor nos está hablando hoy, para que no te suceda ni a ti ni a mí. El temor no puede señorearse en nuestras vidas. Murió todo su ganado, sus criados, sus hijos. Fue azotado con enfermedad y hasta su esposa lo despreció. Porque en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La muerte. Entonces el pecado viene acusación, persecución, miedo, temor, enfermedad y muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero también dice Romanos que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor. Esa es la dádiva. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. La dádiva de Dios es la vida, no la muerte. El pecado murió para nosotros. No te acuerdes del pecado más. En Romanos decía
Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, todos, incluyéndote a ti y a mí, pero ya no más. Ya tenemos un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Ya no más pecado. Fuimos sueltos, liberados de la esclavitud del pecado. Y ahora somos libres para adorar, para amar, para vivir en el reino de Dios. Dele aplauso al Señor. Gloria a Dios. Todos tenemos entonces temores. Y tenemos una expectativa de paga, que es la muerte. Pero Cristo murió para rescatarnos. Ya lo hizo Cristo. Nosotros solo la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Buena, ¿por qué? Porque ya fue ganada. Pero nosotros no podemos desfallecer en creer, en creer, en creer. ¿Qué pasa? El temor por el pecado nos paraliza, daña nuestro propósito y quita la visión. Todo. Eso es lo que pasa con el temor. Nos paraliza, no podemos actuar porque nos da miedo. Nos da miedo. En cierta oportunidad yo les comenté, me confesé ante ustedes, ya me había confesado ante el Señor. Hace muchos años yo dije, yo no puedo predicar porque cuando yo esté predicando, alguien se va a parar y decir, pero yo lo conozco y usted hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y tenía razón, claro, tenía razón. Yo dije, me va a avergonzar delante de toda la iglesia y todo. Y el enemigo me empezó a manipular hasta que el Señor me dijo, no, la sangre de mi hijo yo ya la derramé ante ti, tú ya me pediste perdón, te entrego la sangre de mi hijo y eres un hombre limpio y nuevo. Y me trasladó del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Y ahora soy más que victorioso como tú. Somos más que victoriosos. El Señor ya nos dio la sangre de su Hijo. Pero ¿qué debemos hacer entonces para liberarnos del pecado? Primero, tenemos que estar seguros de nuestro nuevo nacimiento. Yo he predicado muchas veces de esto. El nuevo nacimiento no es hacer una oración cualquiera, ni una oración de fe. El nuevo nacimiento es creer que esa oración, en esa oración y ponerla por obra. Es confesar al Señor, porque el Señor en Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, serás salvo. Y eso es lo que debemos hacer, confesar con nuestra boca, pero creer con nuestro corazón. Dejarlo entrar en nuestro corazón. Recordemos ese pasaje que conocemos muy bien de Apocalipsis 3, donde el Señor nos dice que quiere entrar a cenar con nosotros. Debemos dejarlo entrar a que cene con nosotros. En la iglesia, no solo los de afuera, en la iglesia. Él estaba hablando a una iglesia en Apocalipsis. Y hoy le está hablando a Tierra Nueva. Hoy el Señor dice, déjame entrar a tu corazón, Tierra Nueva. Yo quiero vivir y cenar contigo. Luego debemos entregarle todas las áreas de nuestra vida. No quedarnos con algo. No quedarnos con algo, porque uno dice, Señor, sí, te entrego todas las áreas, pero mi billetera no. Déjame manejar mis finanzas. A mí no me hables de diezmos y ofrendas. No, yo manejo mis finanzas. Nuestro tiempo y nuestra sexualidad debemos entregársela al Señor. En 2 de Samuel 11 veíamos una historia que posiblemente también la conocemos todos, y es acerca del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que hizo tantas proezas, tantas cosas lindas, mató a Goliat, defendió al pueblo de Israel, fue rey de Israel por tantos años, 40 años, hizo tantas cosas lindas. Pero en una de esas épocas, comenzando su reinado, dice la palabra, en el tiempo en que los reyes salen a combatir con sus ejércitos, David no le entregó ese tiempo al Señor en lo que debía hacer, sino se quedó y se puso a ver cosas que no debía ver, y empezó a ver a una mujer allá en una terraza que se estaba bañando. La mandó llamar, fornicó, como consecuencia quedó embarazada, quiso engañar al esposo de esta señora Betsabé, trayéndolo del ejército, porque era un general del ejército, o un gran oficial del ejército, para hacer pensar que había quedado embarazada de él. Como no pudo hacerlo, la integridad de este oficial fue mayor, entonces mandó en secreto a que lo pusieran en la primera línea de batalla para que muriera, y también fue partícipe de un asesinato.
fue el autor intelectual de ese asesinato. Un pecado tras otro. No le entregó su tiempo al Señor, no le entregó su sexualidad al Señor, no le entregó su integridad. No fue un hombre íntegro. Y tenemos que entregarle esas áreas. Tu sexualidad, mujer. Tu sexualidad, hombre. Tu joven, tu sexualidad. Y tu tiempo. No solo es tus finanzas, tu tiempo, tu sexualidad, toda la parte económica. Ahí está un pasaje, una parábola que nos dice el Señor en Lucas, donde un hombre muy rico al final de sus días dijo: voy a hacer otros graneros para que quepan todos los frutos de mi trabajo, todas mis riquezas. Y el Señor le dijo: insensato, esta noche vendrán a buscarte. ¿Y qué vas a hacer con todas tus riquezas? La parte económica tenemos que dejársela a Dios. Él nos indica qué dirección tomar. La parte espiritual, porque Él nos dice en Mateo 6 que debemos buscar primeramente el reino de Dios, su reino y su justicia. Es lo primero que debemos hacer. Entonces la parte espiritual se la entregamos a Él porque es lo único. Somos espíritu. Él es verdad. Y por eso toda nuestra espiritualidad tenemos que dársela a Él. Y por último debemos dar frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Si quieren, miremos en Mateo 3:8. Acá está Mateo 3:8. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la oración de fe puede decirse y a cualquiera podemos engañar, pero se tiene que notar. Tenemos que hacer frutos que muestren que realmente sí nos arrepentimos. Ahí mismo en Mateo, pero capítulo 7, versículo 16 al 18 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, si tú naciste de nuevo, tienes que mostrarlo. Tienes que cambiar. Tienes que dejarle al Señor, al Espíritu Santo de Dios que ha entrado en ti, que tome el control de tu corazón. Si no, no podemos hablar de pelear y de batallar con el enemigo del temor y del miedo. Primero hay que creerle, nacer de nuevo. Y segundo, hay que creerle al Señor, porque Él es fiel. Hay que creerle, Él es fiel. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Claro, Él tiene misericordia de ti siempre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Sepultará nuestras iniquidades, el Señor, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, todos tus pecados y los míos, confesados y arrepentidos, ya están en el fondo del mar. El Señor los echó al fondo del mar y no se acordará nunca más de ellos. Pero hay que creerlo, hay que creerlo. Y en Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú recurres al Señor, si tú tienes miedo, si tú tienes temor y recurres al Señor, tienes que creer que hay un Señor primero. Segundo, tienes que creer que Él es fiel y que sus promesas son sí y son amén, porque el Señor que te ha traído desde siempre hasta hoy y que ha sido fiel hasta hoy, seguirá siendo fiel contigo siempre. Tenemos un Dios fiel. Dios es fiel. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él siempre está obrando y Él está ahí. Él está ahí contigo, está en tu hogar y está conmigo. Y se está gozando de que en tu corazón está quedando su palabra
y vamos a pelear y a batallar la buena batalla de la fe. Vamos a creerle porque Él es fiel. Él es fiel. Y puedes decirle: Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Dile: Señor, yo sé que estás aquí, estás en mi casa, estás en mi hogar, yo y mi casa te serviremos, estás en mi corazón, eres el dueño de mi vida, eres el Rey que está en el trono de mi corazón. Díselo, porque Él es fiel, Él es grande, Él es tu Señor. Señor, te amamos. Gracias, Señor. Tierra Nueva, te amo. Tierra Nueva, te bendigo. Bendigo tu alacena, tu despensa. No te faltará nada, porque el Señor siempre te dará la provisión si buscas primeramente su reino y su justicia. Tierra Nueva, bendigo tu salud, porque el Señor dijo que no entraría la plaga en tu casa. No entrará. Maldigo el virus del COVID. Maldigo la enfermedad de ese coronavirus. Maldigo toda plaga y no entrará y no te tocará. Lo declaro en el nombre del Señor. Bendigo y te declaro próspero y próspera. Gracias, Señor. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y quieres permitir que el Señor entre a vivir en él, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, que se escuche. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador. Quiero que tú seas mi Señor. Perdóname por haber estado alejado y haber pecado tanto. Estoy arrepentido de mis pecados. Que sea la sangre de tu Hijo Jesucristo limpiando mi vida. Te amo, Señor Jesús, y no quiero separarme nunca más de ti. Amén y amén. Tierra Nueva, los amo y los bendigo. Feliz día, feliz fin de semana. Amén y amén. Hola, queremos darle la bienvenida a todas las personas que de aquí donde